Bueno, pues nosotros tenemos una cuenta pendiente. Bueno, la cuenta es larga y se extiende porque estamos enfrascados en un estudio largo que hemos titulado El complot contra la palabra de Dios. Y hoy vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a la segunda parte de este estudio. Y le invito por favor que me acompañe a Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. Génesis 3, verso 1 al 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas te damos gracias por tu Espíritu Santo, a quien has derramado en nuestros corazones. Gracias al Señor Jesucristo y a su sacrificio perfecto. Y por medio del Espíritu Santo sea iluminado nuestro entendimiento y preparado nuestro corazón para que no solamente conozcamos tu palabra, sino que vivamos tu palabra y seamos ejemplos al mundo de que tú eres real y verdadero y que tú has transformado nuestras vidas y nosotros vivimos para glorificar tu nombre. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Bueno, vemos, la semana pasada estuvimos andando en esto un rato, fue más o menos como una introducción y tocamos algunos puntos importantes. Obviamente no podemos repetir lo que ya hemos cubierto, pero sí les digo, para engranar una vez más en el tema del estudio, que en esa primera ocasión, esta es la primera vez que el hombre es presentado con la primera pregunta, con el primer dilema, con la primera decisión importante de su vida. Y es en ese instante donde por primera vez el diablo siembra esa gran mentira, la primera mentira sembrada en el corazón del hombre, de la cual se ha ramificado muchísimas cosas, muchísimas herejías, blasfemias, falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Pero la primera mentira que siembra el diablo aquí en el corazón del hombre es la equivocada idea de que la palabra de Dios está sujeta a la evaluación y al criterio humano. Es decir, que la palabra de Dios está sujeta a que el hombre dicte sobre ella su veredicto de que si esto lo acepto y esto no lo acepto, esto es inspirado, esto no es inspirado, esto me parece, esto no me parece. Desde ese día el diablo sembró esa idea en el corazón del hombre y sembró además la idea de que el hombre podía vivir independientemente de Dios. Y nosotros sabemos que no podemos dar ni siquiera un paso en independencia de Dios. Necesitamos a Dios, lo necesitamos, como digo en muchas ocasiones, hasta para cortarnos las uñas de los dedos de la mano. No podemos vivir en la más mínima independencia de Dios. Y cuando más felices somos, cuando más libres somos, cuando más realizados somos, es cuando más dependientes somos del Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos gobernados por Él y dirigidos por Él en todo tiempo. Entonces, desde esa primera conspiración o complot contra la palabra de Dios, el diablo logró levantar falsos profetas y falsos maestros a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de la historia del hombre hasta nuestros días.
hasta estos días que estamos viviendo, y si el Señor tardare por venir por la iglesia, dice que ese problema se aumentará, será aún peor, y terminará pues con el establecimiento de la religión universal dirigida por el anticristo. Ese va a ser el resultado, obviamente. Entonces, pero los peores ataques contra la palabra de Dios no son necesariamente los que vienen de afuera, sino los que se levantan desde dentro de esa masa, de esa gran masa que se identifica como evangélica, que se identifica, no, ni siquiera estoy hablando de los católicos, estoy hablando de los que se identifican como evangélicos e inclusive juzgan a los católicos. Pero ellos están tan lejos de la verdad como los católicos o cualquiera otro. Y yo digo esto con todo respeto. Con todo respeto, porque no hemos sido llamados jamás a irrespetar a nadie. Hombres y mujeres que comenzaron muy bien, comenzaron caminando muy bien, pero que por conveniencias personales y por ganancias deshonestas han comercializado el evangelio del Señor Jesucristo. Y se han apartado de la verdad. Se han apartado, torciendo la escritura. El diablo torció la escritura en el principio y estos tuercen la escritura todo el tiempo para engañar a los tontos útiles que les sirven fielmente y que les hacen rico y toda cosa, cuya herencia de ese tipo de gente es lo que conocemos hoy como el evangelio comercializado de la superfe, de la confesión positiva y el evangelio de la prosperidad. Ese movimiento ha cambiado realmente el verdadero significado de lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La frase nacido de nuevo, especialmente entre los de habla inglesa, es hoy día tan común o se toma tan a la ligera como la palabra amor. Usted oye a la gente o lo ve, los letreros en la parte de atrás de los carros: amo mi perro, amo mi gato, amo la Coca-Cola, amo mi café. Esto es una cosa que se toma tan a la ligera como eso. Y la frase nacido de nuevo se toma igualmente tan a la ligera como eso. Inclusive se han hecho unas encuestas, se hicieron unas encuestas con el propósito de sondear el estado espiritual y el conocimiento. Obviamente, si el estado espiritual depende, el estado espiritual de toda persona depende de su conocimiento bíblico y de su andar en Cristo. No con Cristo, sino en Cristo. Porque usted puede andar como Pedro cuando poco antes de negarlo a la distancia, seguirlo a la distancia. Pero es que es andar en Él, nunca fuera de Él. Andar en Él, andar gobernado por Él, gobernado por su Espíritu. Y con el propósito de sondear o evaluar el estado espiritual de esta masa que se identifica como cristiana, pero que no lo es. Hicieron estas encuestas y se hicieron solamente, o al menos yo tengo 2 preguntas. Y la primera pregunta dice así: ¿ha hecho usted algún compromiso con Jesús por algo importante en su vida? Y es obvio que esta es una pregunta o los propósitos a responder a esta pregunta son egoístas. Porque dice, ¿ha hecho algún compromiso con Jesús por algo importante en su vida? No porque te hayas visto o reconocido tu bancarrota espiritual, que estás perdido, que estás condenado por tus pecados y que solo Jesús te puede salvar, sino por algo importante en tu vida, por peces y panes que Jesús te pueda dar. Si la respuesta es sí, entonces la segunda respuesta es la siguiente. Dice, al morir, ¿irá usted al cielo porque aceptó a Jesús como Salvador? Note de nuevo las palabras bien escogidas en la pregunta. Note cómo no dice que ha aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador. Nosotros no podemos recibir a Jesús como Salvador e ignorar que Él es, sobre todas las cosas, Señor. Él tiene que ser mi Señor, porque si no es mi Señor a quien yo
someto todo mi ser, tampoco puede ser mi Salvador. Entonces, dice la pregunta, al morir, ¿irá usted al cielo porque aceptó a Jesús como Salvador? Si la persona contestó sí a ambas preguntas, según el criterio de esta masa cristiana de nuestros tiempos, del siglo XXI, el criterio de ellos es que esa persona es nacida de nuevo. Y repito, ninguna de esas dos preguntas prueban que alguien ha nacido de nuevo. Es imposible probar que por contestar sí a esas dos preguntas ya ha nacido de nuevo. Es imposible. No puede asegurar que esa persona se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Por tanto, pues, vemos cómo el resultado de la entrevista prueba el nivel espiritual de esta gente. Y estamos hablando del complot contra la Biblia porque este es el resultado de un mensaje tergiversado, de un mensaje adulterado, de un mensaje que no toma en serio el contexto o el contenido o el consejo doctrinal bíblico. Estamos, pues, diríamos, como llenando lugares de gente que no se ha convertido de corazón a Cristo. Y que mientras todo ese mensaje que promete cosas materiales, que apela a la codicia natural en cada uno de nosotros, cuando a ti te dice, pon una semilla de $1,000 en el plato de la ofrenda, porque cuando vuelvas a tu casa o en el curso de este mes, Dios te va a devolver 3 veces eso. Pues claro, hay un espíritu de codicia en cada hombre y es como ir y comprar la lotería. Yo voy a comprar la lotería porque a lo mejor me saco el millón. Yo voy a poner $1,000 en el plato de la ofrenda porque me están diciendo que Jesús vino a hacerme rico. No a salvarme de mis pecados, sino a hacerme rico. Entonces, el resultado de esa gran masa, por ejemplo, las estadísticas muestran que el 40% de esos nacidos de nuevo dicen que Satanás no es una persona real, sino que es un símbolo del mal. De manera que podemos decir con toda autoridad bíblica que ese 40% que dice que Satanás no es una persona real, ni son nacidos de nuevo, ni mucho menos, pues, obviamente, salvos. Porque usted no puede ser salvo ni nacido de nuevo, porque las dos cosas caminan tomadas de la mano, pero usted no puede ser salvo si usted no cree 100% la palabra de Dios. Y la palabra de Dios identifica a Satanás como una persona real. Ahora, no me diga que el 40% de esa masa dice que no, que Satanás no es una persona real, que es simplemente un símbolo del mal. De manera que ese 40% está perdido, está engañado, porque no cree la palabra de Dios. Y es imposible nacer de nuevo y mucho menos ser salvo sin creer 100% la palabra de Dios. Nosotros no podemos escoger. 34% de los nacidos de nuevo dicen que si usted es una buena persona y hace bien a todo el mundo, usted irá al reino de los cielos. 34%. No estoy hablando de otras religiones. No estoy hablando de los católicos, estoy hablando de los que se identifican como evangélicos. En el movimiento carismático moderno, no tiene nada que ver con el pentecostalismo clásico. Estoy hablando de ese movimiento del gran show en la televisión. Ahora, ellos dicen que bueno, si usted hace bien, si usted es una buena persona y hace bien a todo el mundo, usted podrá entrar al reino de los cielos. Pero Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, es decir, por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, un regalo de Dios. No por obras, es decir, no es por hacerle bien a la gente. Dios espera que una vez que nosotros nacimos de nuevo en Cristo, tengamos buenas obras, llevemos buenos frutos, hagamos bien a todos. Pero no son las obras las que nos salvan, sino por cuanto ya somos salvos, Dios espera buenas obras de nosotros.
pero jamás las obras salvan al ser humano. Solo la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, termina diciendo el verso 9. 28% de los nacidos de nuevo hoy afirman que, escuche esto, que durante su ministerio terrenal el Señor Jesucristo cometió pecados como cualquier otra persona. Eso usted lo ha visto promovido por Hollywood en diferentes películas donde le atribuyen que María Magdalena tuvo no sé cuántos hijos del Señor. Otra película más blasfema todavía de allá de los años 70 por allá atrás. Insinúa o dice descaradamente que bueno, a mí me cuesta hasta decirlo, de que el Señor era homosexual y andaba con todos sus discípulos. Claro, eso lo están aprovechando ahora la doctrina de género, la doctrina inclusivista, la doctrina de ahora del movimiento LGTB. Porque obviamente si enseñan eso están y la gente lo aprueba, están hechos. Tienen toda la aprobación. Del diablo será, pero no de Dios. Entonces dice que el Señor Jesucristo cometió pecados como cualquier otro individuo. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, es decir, al que nunca, jamás cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, no es que Jesús fue hecho un pecado, sino que llevó sobre nosotros la carga de nuestros pecados. La culpa de nuestros pecados fue puesta sobre él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2, 21 al 23 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, es decir, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, sin pecados, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solamente es diabólico y blasfemo decir que el Señor Jesús haya cometido pecados, sino es inclusive estúpido y ridículo pensar que el Señor Jesucristo haya cometido pecados, porque es imposible que un pecador pueda salvar de pecados a otro. Además, si el Señor Jesús hubiese cometido pecado, no hubiera resucitado. Una de las pruebas de que Él fue puro, limpio, perfecto, es que la muerte no pudo retener a Cristo. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. El pecador queda preso de la muerte si no ha sido lavado y limpiado en la sangre de Jesús. Por eso nosotros ponemos tanto interés en, primero agradecemos a los que comparten la palabra con nosotros por medio de la página de la iglesia de Facebook y YouTube. E insistimos, si hay algunos amigos viendo, que Jesucristo es el único que lo puede salvar a usted de sus pecados. Él me salvó a mí de mis pecados. Él nos ha salvado a nosotros de nuestros pecados por medio de su sangre redentora. Pero si Jesús hubiese cometido pecado, Jesús hubiese quedado muerto para siempre. Como Budas, Hare Krishna, Mahoma y todos los demás, que ya no quedan huesos, será polvo lo que queda, pero están donde quiera que los enterraron. Pero Jesús resucitó precisamente porque no cometió pecado. Y en segundo lugar, es una prueba de que Dios Padre aceptó su sacrificio perfecto por usted y por mí. Tenemos esa garantía, que por cuanto Jesús resucitó, Dios aceptó el pago de su justicia por nuestros pecados. Entonces, 15% de los nacidos de nuevos hoy afirman que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él no regresó en un cuerpo físico. Eso viene caminando desde los tiempos del primer siglo, que aún el apóstol Juan, ¿cómo se dice la palabra? El apóstol Juan refutó algunas de esas falsas doctrinas de los
agnósticos y de los gnósticos y de toda esa gente. Lucas 24, 36 al 39 dice, mientras ellos aún hablaban, estamos hablando de ese día, la primera vez que él se presenta a ellos en ese primer día de resurrección, ese primer domingo cuando él resucita, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, es decir, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Ahora escuche bien, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, ¿qué está diciendo? No tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Está claro. ¿Culparemos a los que creen que el Señor no regresó en cuerpo físico? ¿Los culparemos? ¿O los principales culpables son los falsos maestros que están metiendo toda esa, que no les enseñan la palabra o que les enseñan un mensaje enfocado en otra cosa y ellos pues reciben esta... Pero debo decir que cada cristiano es responsable de asegurarse que, como dije la semana pasada, usted no puede conformarse con lo que yo le digo de aquí del púlpito o ningún otro pastor o predicador. Usted es responsable de verificar por la palabra si lo que yo enseño es bíblico o no. Y si no es bíblico, usted tiene que correr por su vida. Usted no se puede dejar arrastrar al infierno por nadie. Por eso somos responsables. Entonces, vemos pues, y en los versos del 41 al 43, en ese mismo capítulo de Lucas, vemos que el Señor, después de probarles que era un cuerpo físico con el cual Él se había presentado a ellos, les preguntó, ¿tienen ustedes algo de comer? Y dicen que le dieron un pedazo de pez asado, de pescado asado, y un panal de miel. Y Él los comió delante de ellos. Es decir, Él regresó en cuerpo físico. Obviamente un cuerpo glorificado que no está sujeto a las leyes naturales. Él puede pasar a través de esa pared, pero es un cuerpo físico glorificado. 26% de los llamados nacidos de nuevo dicen que no importa el tipo de fe que usted siga, porque al final todas las religiones enseñan lo mismo. Yo quiero que usted sepa que no hay otra doctrina con un mensaje de fe, esperanza, salvación y vida eterna como la doctrina cristiana. No hay otra. Usted puede estudiar todas las religiones. No hay otra. Y nadie puede ser salvo de sus pecados excepto por medio de la fe exclusiva en el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. No es por cualquier otra religión, es por la doctrina de Cristo. Es la única que nos salva. En Juan 14:6 el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí, o si no por mí. Y ahí tenemos pues el resultado, esa masa equivocada, engañada, que va de cabeza al infierno con ese tipo de doctrina, con ese tipo de creencia, es el resultado de un mensaje bíblico adulterado, cambiado, comercializado, una masa de gente engañada. Y ese es uno de los peores ataques y una de las peores conspiraciones diabólicas contra la palabra de Dios. En los 1800 surgió el movimiento de los teólogos liberales. Allá por el 1812 comenzaron ellos a dar qué hacer. Y a esto los veremos más adelante porque hay que dedicarle un tiempo específico a ellos, a los teólogos liberales del 1800, de donde también desde esta doctrina liberal está penetrando concilios, está penetrando seminarios, está penetrando congregaciones, está acabando con medio mundo. Ha envenenado
todos los manantiales de las iglesias en Europa y está envenenando los pozos de las iglesias en Estados Unidos. Los teólogos liberales. Pero de ese movimiento de la teología liberal, y yo le traigo este ejemplo para que usted vea con cuánta irreverencia, con cuánta falta de respeto, con qué liberalidad esta gente se acerca a la palabra de Dios. De esa corriente del movimiento de teología liberal de los 1800 surge en Estados Unidos. Estados Unidos es como una tierra fértil para todo tipo de cosas raras. Es un país sumamente bendecido, pero esto es lo más grande del mundo. Hasta en una hortaliza usted siembra tomates, lechuga, cebolla, y viene un gusano que se come el tomate y otro que se come la lechuga, y usted mata a este y el otro sale por allá, y es horroroso. Y cuando se trata de cosas espirituales, han dejado la fe cristiana y se han enamorado de toda cosa rara de las creencias orientales. A tal extremo que para los años 70 u 80 en Estados Unidos había más seguidores de Hare Krishnas aquí en Estados Unidos que en la India. ¿Cómo le parece? Entonces luego se quejan por qué la nación está viviendo las experiencias que está viviendo. Es la misma historia del pueblo de Israel. Cuando eran fieles a Dios, la bendición de Dios estaba con ellos. Pero en cuanto se separaban de Dios, le venía todo tipo de plaga y langosta. Y estoy hablando de ataques humanos, de toda cosa semejante. Todo tipo de enemigos se levantaba contra ellos. Pero aquí no lo entienden ni lo entenderán. Esto solo lo va a arreglar el Señor Jesucristo cuando regrese. Y nosotros ya habremos sido arrebatados con Él. Pero de ese movimiento que se llamó el Seminario de Jesús, de Jesus Seminar, Seminario de Jesús, surge entre los 80, fue muy popular en esa zona del oeste de California, por allá, que es un hervidero horroroso. Hay grandes siervos de Dios en aquel lugar, pero mira que hay siervos del diablo en todo eso ahí. Entonces surge en este movimiento allá en California un grupo de teólogos que, bueno, ellos estaban incómodos con los evangelios, porque la teología liberal descarta completamente los evangelios. Ellos dicen que los evangelios fueron escritos en el segundo siglo después de Cristo. Eso lo veremos más adelante. Es que esto es tan amplio, como le dije cuando comenzamos, que no se puede tratar todo en el mismo domingo ni en un mes. Estaremos hablando un buen rato y veremos entonces cómo fue la guerra contra los evangelios. Pero en una cáscara de nuez, ellos dicen que los evangelios fueron escritos en el segundo siglo. Lo que tratan es de alejarlo lo más posible de los eventos del ministerio terrenal de Cristo, porque mientras más usted aleja cualquier documento histórico antiguo de los eventos originales, de los hechos, mientras más usted lo aleja, entonces más los enemigos de ese documento, en el caso de los evangelios, alegan que no, eso fue escrito después por otra gente, eso no es realmente lo que pasó. Y estos teólogos del Seminario de Jesús se reunieron, pero muchos de ellos, en un salón con el propósito de determinar cuáles de las frases y palabras literales del Señor Jesucristo registradas en los evangelios, cuáles eran auténticamente de Jesús o no lo eran. Y note, pues, con cuánta irreverencia ellos se llegan a la palabra de Dios, que ponen una cesta en medio del salón, o yo no sé cómo era, pero la manera de votar, si la persona aceptaba que era de Jesús o no, la palabra o la frase, era por medio de unas bolitas. Entonces, a los que se reunieron en aquel gran conferencia, se le dieron bolitas. Bolita roja significaba que sí, la palabra era auténtica de Jesús. Bolita rosada significaba que, bueno, era dudosa si era de Jesús o no. Bolita gris significaba que esa palabra realmente la habían añadido los discípulos o cristianos piadosos. Pues obviamente si eran cristianos eran piadosos, no como estos zánganos de ahora, pero del primer siglo o del segundo siglo. Y bolita negra, rotundamente la palabra no era de Jesús.
Tal fue el resultado de esa conferencia, podemos decir, sin pelos en la lengua, diabólica, que de los 700 dichos, frases o palabras registradas en los evangelios del Señor Jesucristo, eliminaron, las redujeron a 31 frases. Y de esas 31 dijeron que 16 habían sido duplicadas o copiadas de otros pasajes. No les importó la profanación que habían hecho en los primeros 3 evangelios y le fueron arriba al evangelio de Juan y lo eliminaron todo completamente. Ese es uno de los evangelios que más odia el diablo, yo creo, y los teólogos liberales. Eliminaron todo. Considere pues que el panel de esos teólogos acabó con medio mundo. Y como el problema no está, hermano, en ¿cómo se dice? En negar las palabras del Señor Jesucristo. Porque aquí hay que leer entre líneas. Hay que ver cuál es el propósito final, cuál es la meta de ellos. Si usted niega las palabras del Señor Jesucristo, usted niega las obras y milagros del Señor Jesucristo y eventualmente usted niega la deidad del Señor Jesucristo, que es el plan, es destronar al Señor Jesucristo. Y ya lo va a ver en un montón de sectas que hay. Los mormones no creen que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Los testigos de Jehová tampoco creen en que el Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Y lo vemos, no, y esos pues son falsas doctrinas, cestas que las olemos a una milla de distancia. Pero el problema son los falsos maestros que están dentro de la masa evangélica, que se identifican como siervos de Cristo, pero no lo son. Entonces, esta gente rechazaron todo ese evangelio de Juan. Por eso, hermanos, yo no le digo a usted lo que puede o debe leer. Dios me ampare de eso. Yo nunca le diré a nadie lo que debe o no ver. Yo le predico la palabra y que el Espíritu le muestre a usted. Pero téngalo por seguro, usted me puede pagar $100 el minuto y yo no veo ninguna serie de televisión sobre Jesucristo o ningún tema de la Biblia, ni mucho menos películas de Hollywood sobre el Señor Jesucristo. La única que veo y veré si hacen la segunda parte, creo que están trabajando en la segunda parte o considerando la segunda parte de la Pasión de Cristo. Pero todo lo demás, todos esos programas de buscando al verdadero Jesús, José, que la Biblia, que esto, que lo otro, los teólogos que los directores de esos programas consultan son teólogos al servicio de Satanás. Y usted nunca va a recibir una información fiel a la palabra de Dios de parte de ese tipo de programa. Y como plagas dañinas, como dije, cuando usted siembra un jardín, viene una plaga que ahora usted la controla y en 15 días viene otra. Como plagas dañinas, después del movimiento del Seminario de Jesús, apareció en los años 90 el movimiento del nuevo modelo evangélico de Robert Brown. El nuevo modelo evangélico. Y Brown acusa a los cristianos fundamentalistas y conservadores de interpretar mal la Escritura. Él dice que los cristianos conservadores complican las cosas. Escuche bien. Han complicado el evangelio enseñando la doctrina de la redención. En otras palabras, él no está de acuerdo que el Señor Jesucristo vino precisamente para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Que Él vino y tomó nuestro lugar sobre el madero. Que Él dio su vida, Él murió por usted y por mí. Él no acepta eso. Y entonces, Brown dice que su nuevo modelo, que obviamente tuvo también una aceptación tremenda. Yo no sé en qué plano están parados ahora, porque también aquí es como las modas. Viene de moda un movimiento, aún dentro del pentecostalismo, acuérdense del movimiento, bueno, las profecías llovían a diestro y siniestro. Y yo digo esto con toda reverencia, hermano, en los años que tengo de convertido. He oído hablar tantas sandeces. He oído decir tantas estupideces en el nombre del Espíritu Santo. Yo
sinceramente, me preocupa el futuro eterno de los que siempre están diciendo, el Espíritu me dijo que te dijera, y el Espíritu me mostró que te dijera, y el Espíritu me dijo esto y aquello. Tengan cuidado con eso. Yo he escuchado tanta profecía que hasta el día de hoy no le veo cumplimiento. Y no es que eran por eventos futuros, sino que te decían ya, esta semana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene para esta fecha, y todavía estamos esperando. Y fueron dichas en el nombre del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es la persona más maltratada, menos conocida y peor representada en la iglesia, y especialmente en la iglesia pentecostal. Y si a alguien no le gusta, pues a mí me importa un comino, pero es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, este vino y dice que el nuevo modelo redefine conceptos bíblicos claves tales como, dice Brown. Pues, perdón, acabo de decir que él dice que complicamos las cosas, pero entonces dice que él redefine el concepto bíblico. Infierno. Él dice que el nuevo modelo evangelístico, que la gente no va al infierno como resultado de una sentencia judicial divina. Quiere decir que cualquiera que se le parezca manda a cualquiera al infierno. Cuando en Apocalipsis, el primer capítulo, el Señor se le aparece a Juan y le dice, yo tengo las llaves de la vida, de la muerte, del cielo, del Hades, de todo. Él es el justo juez y Él es el que decide quién va a un lado, quién va al otro. No es cualquiera. Fe. Brown dice que fe no es un regalo de Dios cuyo fin es la salvación de su alma. Escuche esto. Él dice que es un sentimiento continuo que progresivamente le justifica a usted. Vamos a hacer una pausa ahí. Un sentimiento. ¿Cuándo y dónde dice la Biblia que usted y yo hemos de vivir por sentimientos o por vista? El sentimiento puede ser asociado con lo que yo siento en mi corazón. Y Jeremías 17:9 dice que no hay cosa más perversa y engañosa que el corazón del hombre. Usted y yo no vivimos por sentimientos, ni vivimos por vista, ni por preferencias personales. Usted y yo vivimos por medio de la fe, y eso que es un regalo de Dios y la fe exclusiva en el Señor Jesucristo. Nos sometemos a Él para que por medio de su Espíritu Santo seamos transformados en hombres y mujeres que verdaderamente reflejemos que Jesús es nuestro Señor, que vivimos para Él. Entonces dice que nos justifica. Él sugiere entonces que la fe es cosa del hombre. Y que eventualmente, que no acabamos de leer allá en Génesis, que el diablo metió esa mentira en el corazón del hombre, que se podía vivir independientemente de él, y encima de eso le dijo al hombre que sería igual a Dios. Y no están enseñando que vienen enseñando de los años 70, esto no es nuevo. Kenneth Copeland y Kenneth Hagin, el fundador de TVN, Paul Crush, Benny Hinn, toda esta gente venía enseñando, Clifford Dollar, que nosotros somos little G's, little gods. Somos diositos en desarrollo. Somos iguales a Dios. Entonces, sugiriendo pues que la fe no es cosa del hombre, sino de Dios. Es decir, no es cosa de Dios, sino del hombre. Y entonces redefine también a Dios. Dice, Dios, el Dios justo, el juez justo, es sustituido en el nuevo movimiento evangelístico por el Dios defensor. Porque Él dice que Dios es amor, amor y solamente amor, y nos defiende. Es decir, esto suena como Walter Mercado cuando tenía el programa en la televisión en los años 80. Amor, amor y más amor. La justa ira de Dios, Brown dice que, oh no, esto no es una expresión literal en la Biblia. Pues la Biblia no expresa literalmente que Dios tiene esa justa ira, que es fuego consumidor. No, solo expresa malas consecuencias, y Dios nos advierte porque Él trata con nosotros solamente a través de exhortaciones amorosas para evitarnos malas consecuencias. Pecado. No es según Él, no es una violación de la ley divina que demanda un castigo justo, sino malos comportamientos que necesitan corrección. Y Dios no excluirá jamás a uno de sus hijos por malos comportamientos o razones disciplinarias.
Y la próxima declaración del nuevo movimiento evangelístico es la peor de sus herejías: perdón de pecados. Brau dice que el perdón de nuestros pecados no depende del sacrificio y obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz nunca fue un pago judicial. Pero ¿sabe usted que hay multitud de gente que le fascina esto? Y pensar que Brau tenga, pues, yo no sé, esa cara fresca de lechuga, de decir que Lutero, Calvino y los demás héroes de la Reforma no sabían interpretar la Escritura. Con esa corriente doctrinal que al fin y al cabo, pues todo esto mana del mismo pozo séptico de la teología liberal, sale también la teología que promueve la tolerancia de Dios. Esa la estamos experimentando ya, ¿cierto o no? Se está empujando, pero tremendamente. La tolerancia de Dios. La tolerancia de Dios es promovida por la teología inclusivista o teología de género. Tolerancia. ¿Sabe usted cuál es el peor problema de la tolerancia? Que las personas o los activistas que más promueven y defienden la tolerancia, los que más abogan, pues, o ¿cómo se dice la palabra? Que promueven por los derechos humanos, que defienden los derechos humanos, que defienden la libre expresión, que defienden la inclusión y la tolerancia. Una vez que ellos toman el poder, son los más intolerantes que jamás usted pueda concebir. Vea el ejemplo en los comunistas. Mientras están haciendo revolución, ellos son los mejores amigos del pueblo. Una vez, yo dije que yo no voy a hablar de política, pero tengo que dar el ejemplo para que tenga una idea, porque esto no me lo invento yo. El caso de Cuba es bien conocido para los que nos interesa. Hay otros cubanos que llegan aquí y dicen, yo no sabía que en Cuba había presos políticos. Claro, son unos descarados comunistas, fueron comunistas y siguen siendo comunistas aquí también. Pero en Cuba, cuando Fidel Castro, que no triunfó, a él lo puso en el poder las compañías poderosas que había en Cuba, ricas, los dueños de centrales, ellos fueron los que compraron al ejército de Batista y pusieron a ver. Pero eso es otra historia. El caso es que cuando Fidel toma el poder, que supuestamente era el Robin Hood, así lo presentaba la revista, ¿cómo se llamaba? La revista esa famosa de Bohemia, y también los amigos de él de la televisión de aquí de Estados Unidos, que son 3 o 4, que fueron pero muy importantes para darle a la propaganda a Fidel Castro que necesitaba, desde aquí, desde Estados Unidos. Decían que era el Robin Hood del Caribe. Cuando el Robin Hood del Caribe tomó el poder, había 27 periódicos independientes corriendo ¿cómo se dice eso? Circulando en La Habana. Estaban, qué sé yo, cuántas emisoras de radio independiente y la televisión. Y ya no hablemos de revistas y de toda otra cosa de panfletos. Y había 5 partidos políticos registrados, entre ellos el Partido Comunista, que no tenía para pagarse su propio derecho y le concedían el derecho a participar y a tener sillas en el gobierno. Cuando él toma el poder, cerró los 27 periódicos y abrió su único periódico oficial del gobierno, que lo editaba él y la cápula de arriba antes que saliera. Controlaban lo que quería que el pueblo viera. Para que usted vea, alguien que supuestamente defendía la libre expresión, ahora silenció 27 periódicos y dejó un solo periódico circulando. Y eliminó todos los partidos, inclusive el Partido Comunista Viejo, y se hizo su propio Partido Comunista. Ahí tiene un ejemplo. Y no se vaya ahora muy atrás. Tenemos el ejemplo en Canadá, aquí al norte de nosotros. Esta misma gente que está reclamando derechos y inclusividad y tolerancia y el derecho a la libre expresión, ahora en Canadá, que el presidente ha entregado en las manos de ese movimiento todo el país, los empleados del gobierno canadiense, que solamente se le ocurra decir algo de denunciar cualquier injusticia de parte de esa
imposición de ideología y de estilo de vida sobre los demás, pueden perder sus empleos. Y hay compañías independientes que también disciplinan y despiden a empleados que se pronuncien en defensa de la imposición, porque esto ya se trata de una imposición que nos quieren imponer a nosotros un estilo de vida. Nosotros no tenemos ningún pleito con el LGTB, ni los odiamos, ni los repudiamos. Simplemente tenemos el derecho a que ellos puedan hacer lo que quieran, pero no me lo impongas a mis niños. No me lo impongas a mí. Si tú quieres ser gay, sé gay. Si quieres ser lesbiana, sé lesbiana. Si quieres ser de las 2 o 3, 4 partes diferentes, que no sé cuántas son, sé lo que tú quieras, pero no me lo impongas a mí. Pero entonces, si yo digo eso, dicen que el mejor mecanismo de defensa que ellos tienen, esa tolerancia, el mejor mecanismo de defensa que tienen es que en el momento que usted reclama su derecho, es acusado por un crimen de odio, por fascista o por nazi. ¿Y quién quiere ser llamado fascista, ni nazi, ni cosa que lo parezca? Nadie. Entonces la gente se calla, pero usted con Dios de su parte no tiene que estar callado. Con tal, nosotros no promovemos violencia, ni odio, ni cosa que lo parezca. Simplemente que hay un derecho. Y como ciudadanos tenemos el derecho también a hablar y defender nuestro derecho. ¿Sabe qué están haciendo en Canadá? Maestros de la escuela le mandan una nota al padre a la casa. Yo vi la entrevista. Tal día es día de celebración de género o de educación de género. Mándeme los niños vestidos de mujer y las niñas vestidos de hombre. Ahí ha llegado. Hay ciudades en Canadá que ellas son ciudades basureros. El número de indigentes, de lo que le llaman aquí homeless, que son los que no tienen dónde vivir, se ha multiplicado porque también se dio rienda suelta al fentanil, al cristal de meth, a todo tipo de droga. Entonces la gente, como se han entregado a usar droga, pues se han enviciado, han perdido sus empleos, han perdido sus casas y están viviendo en las calles. De cada 10 canadienses, 4 canadienses corren el riesgo de ser asaltados diariamente, de cada 10, para robarle. Ahí está. Eso es el problema de la tolerancia. Tolerancia. La tolerancia eventualmente lleva a un país a la anarquía, donde no hay orden ni respeto. ¿Sabe qué? La gente que quería aquí eliminar el departamento de policía, eliminar la policía. El otro día vi yo un fragmento de noticia muy interesante. Una de las grandes activistas, creo que es de origen de la India, de no sé qué país, de no sé qué lugar, estado en Estados Unidos. Se me olvidó el nombre porque el nombre no es fácil de memorizar. Ella es una de las activistas más fervientes en eliminar el departamento de policía en su ciudad, en su estado. La asaltaron hace 2 o 3 semanas o no sé cuándo y le dieron una pela, como dicen los boricuas, que acabaron con ella en el carro. Y lo peor es que llevaba 2 niños inocentes, de ella creo. Entonces salió diciendo que a esos criminales hay que arrestarlos y que no se les puede soltar, que hay que meterlos en la cárcel. Bueno, ¿y con qué policía los vas a arrestar si tú quieres eliminar la policía? Es bueno que Dios permita que eso es el caso de los cubanos comunistas que están viniendo ahora. Gritaron viva Fidel mientras no se le pararon en los callos. En cuanto Fidel se le paró, el gobierno de Fidel, porque ya Fidel está en el infierno hace rato, se le paró en los callos a ellos, ahora nos vamos para Estados Unidos. Era fácil, es fácil aplaudir y decir, mira, quítale a fulano lo de él. Porque el que era vecino que vivía aquí en un pedacito de tierra y el vecino tenía una finca y decía, quítensela, vacas y todo, quítenselo. Pero cuando venían a quitarte una chiva que tenías amarrada con una soga aquí, decía, no, esa chiva es mía. Tú no tienes derecho a quitármela. No, pero si es parejo para todo el mundo. Entonces, hermanos, cuando llegamos a la anarquía, cada cual hace lo que le parece, no hay respeto, no hay garantía de la vida del ser humano y usted cuando se aparta completamente de los mandamientos de Dios, usted es reducido a un animal, al nivel de un animal o peor.
Y usted debe saber que la palabra de Dios admite cero tolerancia contra el pecado. No hay tolerancia en la palabra de Dios para el pecado, porque precisamente el pecado es lo que lo separa a usted de Dios. Y Dios quiere, para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo. Usted que me está escuchando a través de estos medios, que quizás usted no conoce al Señor Jesús como Señor y Salvador personal todavía. El Señor Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted sobre la cruz, precisamente para salvarle a usted de sus pecados, para salvarme a mí de mis pecados, porque el pecado no importa. Nosotros categorizamos pecados, pecadones, pecaditos y pecados, pero hay cualquier tipo de pecado nos separa abismalmente de Dios y nos condena al infierno. Y Jesús vino para salvarnos de esos pecados. Y por eso es que Dios tiene cero tolerancia con el pecado, porque el pecado nos lleva a una muerte eterna en el infierno. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese él es muy importante, porque lo identifica a él como el único que nos puede salvar de nuestros pecados. Hermanos y amigos, la Biblia enseña la voluntad de Dios. Yo vengo insistiendo en que usted lea y conozca la palabra de Dios. La Biblia nos enseña la voluntad de Dios, el estado de muerte espiritual en el que está el hombre sin Cristo, el camino a la salvación. La Biblia nos enseña la perdición de los pecadores que no quieren arrepentirse de sus pecados y la recompensa de nosotros los que nos hemos arrepentido y queremos vivir para Jesús. Por eso, hermanos, yo les animo, y a ustedes que nos están viendo también, leamos la Biblia, leámosla para ser sabios, creámosla para ser salvos y practiquemos la Biblia para ser santos, porque es imposible ser salvo sin ser santo. Salvación y santidad caminan tomados de la mano. Entonces vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios y pedirle al Señor que yo tengo una petición constante delante de Dios, hermano, y se lo voy a confesar. Mi petición delante de Dios es que ponga en usted hambre y sed por la palabra de Dios. Que usted no se conforme con lo que escucha salir del púlpito. Que usted entienda que es responsable, somos responsables delante de Dios de caminar de acuerdo a su palabra, porque la palabra de Dios va a ser abierta un día en el gran juicio. Y aunque estemos salvos, seremos juzgados, no para condenación, pero seremos juzgados para recompensas. Seremos evaluados delante de Cristo. Y tanto ante el tribunal de Cristo como ante el tribunal del gran trono blanco, la Biblia será abierta. Ese es el manual por el cual seremos todos juzgados. Debemos conocerla, debemos vivirla, debemos practicarla. Enamórese de la palabra de Dios. Dedicamos tanto tiempo a tantas cosas diferentes. ¿Por qué no darle un tiempo a leer la Biblia y a estudiarla? Vamos a orar. Padre Santísimo, le damos gracias en este día. Le damos gracias porque sabemos que somos tus hijos y tus hijas. Pon en nosotros una cada vez mayor hambre y sed de tu palabra. Que vivamos para servirte, pero servirte, como dice el salmista, con inteligencia bíblica, dirigidos por el Espíritu Santo. Que llevemos frutos que glorifiquen tu nombre y que prueben que somos discípulos y discípulas del Señor Jesús. Y a usted, amigo, amiga, que nos está viendo, yo apelo nuevamente a usted. Si usted ha estado viendo hasta ahora y no ha cambiado, yo no sé, no ha buscado otra cosa que ver, es porque está ahí con un propósito de Dios, de que usted conozca la verdad y la verdad le haga libre. Si usted quiere verdaderamente ser salvo, si usted quiere escapar de la condenación eterna en el infierno, si usted quiere vivir una vida verdaderamente que vale la pena, una vida llena de regocijo y de propósito al ser humano, diga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador o pecadora si usted es mujer,
Yo te ruego, Señor Jesús, que me salves de mis pecados. Yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador personal. Renuncio a todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Si usted ha hecho esa oración, le rogamos que por favor nos llame al teléfono que está en pantalla. Nos daría mucho gusto saber que usted también es salvo y que de ahora en adelante puede continuar siguiéndonos y compartiendo la palabra con nosotros por medio de la página de la iglesia o YouTube. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Y a ustedes también, amados.